Este es el libro que presentamos, que ha sido publicado por la editorial del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Editum, y que se llama Historia Contemporánea de la Región de Murcia. Es un libro colectivo que he coordinado yo, pero somos 7 los autores de este libro y somos además los profesores que constituimos el área de Historia Contemporánea. Nuestro libro no tiene un afán de hacer una historia regional exhaustiva, sino de mostrar pues, las investigaciones que ahora mismo nosotros llevamos adelante con una intención, un objetivo claro, que le sirva a los estudiantes del grado, de doctorado, de máster, etcétera, para apoyar investigaciones, suscitar nuevas y también pues, acercarnos al lector interesado en conocer la historia de su región y que pueda bucear en esos capítulos, en esos trabajos y encontrar información que le apetezca. La monografía está dividida en 10 capítulos. Creo que es interesante arrancar, y en ese sentido es el orden en que aparece en la monografía, de cómo se configuró la provincia de Murcia. Esa tarea la ha afrontado María José Vilar con una documentación muy rica desde el punto de vista de mapas y de legajos administrativos, desde la reforma de Floridablanca en 1787 a todos los procesos que a continuación suceden, especialmente ya en el siglo XIX, cuando se configura en 1833 esta provincia. Se examina así, por lo tanto, una configuración de la región de Murcia, de los partidos judiciales, de las comarcas, de los municipios en este capítulo. La región de Murcia también ha sido una zona de migración. Ahora se ha convertido en lugar de recepción de inmigrantes, pero lo fue siempre de emigración. Y es poco conocido que uno de los lugares buscados por los murcianos para emigrar fue justo Orán, que se creó en 1830 y allí a finales del siglo XIX había una comunidad de murcianos y también españoles en general muy importante. De eso se ocupa Juan Bautista Vilar, que llega a la conclusión de que fue muy importante este grupo de españoles, sobre todo cuando regresan y pueden invertir sus capitales en España. Es muy importante el arsenal de Cartagena, toda la base naval de Cartagena, incluso hasta hoy. De los orígenes en el siglo XVIII se ocupa Cristina Roda Alcantut, que es la autora de este capítulo, que observará cómo ese proceso de construcción del arsenal de Cartagena tiene tecnología innovadora, capitales y hasta la actualidad tiene vigencia. El profesor Egea Bruno afronta el tema en su capítulo de la restauración desde el enfoque de la justicia. La administración de justicia tuvo que ver con la propia estructura caciquil. Es interesante porque Murcia se convierte en uno de los feudos electorales más sólidos del momento. Y lo que el profesor Egea Bruno hace en este trabajo es analizar el orden penal que genera esa estructura caciquil. También en otro capítulo del mismo autor aborda la minería murciana. La minería murciana es uno de los recursos más importantes en el siglo XIX y parte del siglo XX. Lo que hace en este capítulo es dividirlo en 2 partes. En la primera, la importancia de la extracción minera en manos de propietarios, etcétera, y luego ya en la segunda etapa en manos extranjeras, de capitales extranjeros que
son los que han producido que, y él lo analiza, el que al final en su crisis haya tenido un impacto medioambiental extraordinario. Carmen González opta en el 6º capítulo por atender la violencia que ejerció el franquismo en una modalidad que fue el exilio, pero el exilio de murcianos concretamente. Aprovechando una fuente importante poco utilizada hasta el momento, lo que hace es seguir el itinerario de estas personas, de los efectos que se produjeron en estas familias, el desarraigo tanto territorial como familiar y la separación, sus lugares, sus trayectorias laborales, y resaltan a muchos de ellos. En el 7º capítulo yo soy la autora y lo que abordo es la dictadura de Franco, que se impone en el año 39 tras una victoria en la Guerra Civil. Lo que me interesa en este capítulo es mostrar cómo se enlazan los distintos poderes, tanto los poderes locales como los poderes en relación al poder eclesiástico, cómo se genera una riqueza económica a partir de acumulación de capital en torno al esparto o en torno a otras materias primas, en muchos casos, ver cómo la tierra sigue siendo la base más importante hasta los años 60, la importancia del trasvase Tajo Segura y la revolución económica que genera precisamente en el agro murciano, y la represión que acompaña todo el periodo de la dictadura, es decir, trago sobre la base política, enlazo con aspectos económicos, sociales, culturales de la región. Magdalena Garrido afronta en el capítulo 8 la oposición al franquismo en la región. Es decir, cómo desde la ilegalidad grupos organizados, especialmente del Partido Comunista, que fue el más activo durante la dictadura en la región, organizan su contestación al sistema dictatorial de diversos modos. A su vez, en la parte final del capítulo, Magdalena incluye cómo los movimientos sociales, el asociacionismo, se incorpora como una actividad democrática y que contribuirá también con un protagonismo en el cambio hacia un periodo de transición hacia la democracia. Los 2 últimos capítulos del libro los hacemos Carmen González y yo misma. Lo hemos titulado Caminos de Libertad, y el subtítulo le da argumento a un capítulo y a otro. En el capítulo 9 lo que analizamos es la contribución de los movimientos sociales a la democracia con más amplitud, con más variedad que antes se había hecho, con nuevas fuentes y sobre todo con las aportaciones de los testimonios orales. Aprovechamos para ver también una visión desde el poder de cómo se ve la coyuntura, es decir, a través de qué piensa el gobernador civil sobre esos movimientos sociales y la prohibición de sus actividades, y también cómo se produce un aprendizaje democrático a través de la formación de club, como por ejemplo el Club Cinda en Yecla, o tantas otras experiencias. En el último capítulo lo que hacemos ya, en el que también estimamos como caminos de libertad, las elecciones de 1977, la organización de los ayuntamientos democráticos por primera vez, quienes acceden a esos ayuntamientos democráticos, que normalmente son líderes que habían estado haciendo la oposición al franquismo. Creo que es exportable a otras regiones, que este libro es un libro que pueden hacer otros colegas en otras universidades sobre las historias de la región. Eso no quiere decir que no los haya, que yo sepa, ha sido muy bien recibido por colegas de otras universidades y están emprendiendo a hacer algo similar, de modo que
Hay que agradecer a Editum que haya tenido la sensibilidad de aceptar esta monografía, que le va a servir a los alumnos, que le va a servir a los ciudadanos que les interese la historia, y que además puede servir de modelo para otros trabajos de investigación en otras regiones, siempre con el objetivo de ir completando el conocimiento del pasado como un todo que sea estudiado aquí o en Cataluña o en Galicia o en Madrid. El libro tiene fotos que nos ha dejado la generosidad de José Miguel Martínez Carrión, y por lo tanto a él y a otros tantos que nos han aportado datos quiero mostrar mi agradecimiento en nombre de los autores.